Hola mis hermanos y hermanas, bienvenidos a la lección de hoy que estudiaremos las secciones de la 94 a la 97 de Doctrinas y Convenios. Como bien sabéis, soy Lolo y voy a ser vuestro anfitrión en el estudio que vamos a iniciar. El tema principal de la lección de hoy es para la salvación de Sion, o como yo la he también denominado, el templo, porque esta lección básicamente se va a centrar en el templo. Y como no, el himno sugerido que me ha venido no podía ser, y vosotros creo que coincidiréis conmigo, es Me encanta ver el templo. Comencemos pues la lección de hoy. Cuando el Señor mandó a Moisés edificar un tabernáculo, le dijo a Moisés que hiciera todas las cosas conforme al modelo que se le había mostrado en el monte, Hebreos 8:5, y también Éxodo 25, de 8 al 9. El tabernáculo había de ser el centro del campamento de Israel en el desierto, como se puede ver en Números 2, del versículo del 1 al 2. Más tarde, Dios mandó a Salomón y a su pueblo edificar un templo de acuerdo con el modelo que él reveló, lo cual se ve en Primera de Crónicas 28, 12 y 19. Conforme el Señor restauró la plenitud del Evangelio, mandó a José Smith edificar templos de conformidad con un modelo revelado. Edifíquese la casa no según la manera del mundo, declaró el Señor. Edificarla de acuerdo con el modelo que mostraré. Que esto se ve en Doctrinas y Convenios 95, versículos 13-14. Y también en Doctrinas y Convenios 97, versículo 10. Tal como el tabernáculo en el desierto, el templo tenía como fin ser un componente central de Kirla. En la actualidad, las casas del Señor se encuentran alrededor del mundo. Aun cuando no se encuentran en el centro de nuestras ciudades, pueden ser elementos centrales de nuestra vida. Si bien cada templo difiere en apariencia, dentro de ellos aprendemos el mismo modelo divino, un plan celestial para llevarnos de regreso a la presencia de Dios. Las ordenanzas sagradas y eternas nos ayudan a edificar nuestra vida y fortalecer a nuestra familia, no según la manera del mundo, sino según el modelo que Dios nos muestra. Las instrucciones contenidas en Doctrinas y Convenios 94 y 97 se dieron el mismo día, el 2 de agosto de 1833. La sección 97 trata en parte sobre un templo planificado para el condado de Jackson, Missouri, mientras que la sección 94 trata sobre edificios administrativos en Kirtland, Ohio. Posiblemente usted note algunas semejanzas en lo que el Señor dice sobre estos diferentes tipos de edificios, en lo cual se ve en Doctrinas y Convenios 94, 2 a 12 y 97, del 10 al 17. Habían pasado 5 meses desde enero de 1833, cuando el Señor había mandado a los santos de Kirtland edificar una casa de Dios y llevar a cabo una asamblea solemne, lo cual lo vimos cuando estudiamos en la sección 88. Cuando la revelación que está registrada en la sección 95 se recibió en junio de 1833, todavía no habían actuado en respuesta a ese mandamiento. Después de ser reprendidos por no construir una casa del Señor en Kirtland, los líderes de la iglesia eligieron un terreno en un campo de trigo donde edificarían. Hiram Smith, el hermano del profeta, inmediatamente corrió por una hoz y empezó a despejar el campo. ¡Cizas, cizas! Y dijo: estamos preparándonos para construir una casa para el Señor, y tengo la determinación de ser el primero en poner manos a la obra. Después de que José Smith recibió la revelación que se encuentra en Doctrinas y Convenios 95, los líderes de la iglesia llevaron a cabo una conferencia para tratar el tema de la construcción del templo. Algunos estaban a favor de construir una casa con armazón de madera, pero otros eran de la opinión de edificar una casa de troncos. José les recordó que no iban a construir una casa para una persona, sino para Dios. Y, hermanos, dijo él, para nuestro Dios, ¿hemos de construir una casa de troncos? No, yo tengo un plan mejor que eso. Tengo un plan para la casa del Señor dado por él mismo. Después de que José Smith explicara el modelo completo del templo, todos los hermanos estaban emocionados. Fueron hasta el terreno de construcción, retiraron un cercado y limpiaron el terreno que había sido previamente plantado con trigo por la familia Smith. Después de quitar el grano, Hiram Smith comenzó a cavar una zanja para la pared. En Doctrinas y Convenios 96, el Señor instruyó que el obispo Neville K. Whitney debía encargarse de toda la propiedad
que poseía la iglesia. El templo se edificaría en el lugar que había designado el Señor y el obispo Whitney dividiría el resto de la propiedad en solares para aquellos que buscaran una heredad. Algunos de esos solares se designaron para los líderes de la iglesia responsables de la publicación de las revelaciones. Recibir esa heredad les ayudaría a ofrecer su tiempo para hacer la obra del Señor, lo cual incluía publicar la palabra de Dios. En esta revelación el Señor también mandó que se admitiera a John Johnson como miembro de la Orden Unida, que supervisaba las operaciones financieras de publicación y mercantiles de la Iglesia. El profeta José Smith recibió la revelación registrada en Doctrinas y Convenios 97 el 2 de agosto de 1233. En esa revelación el Señor ofreció instrucciones y aliento para Parley Peplagg, que presidía una escuela para los poseedores del sacerdocio en Missouri, y para los hombres que asistían a dicha escuela. El Señor también hizo hincapié en su deseo de que los santos edificasen un templo en Missouri. Prometió que si hacían esto y si su corazón era puro, la gloria y la presencia de Él moraría allí. De manera lo más resumida posible, he resumido los temas que albergan las secciones que estamos tratando. Pero en sí, el tema real de la clase de hoy es el templo. Y de él y la sección 95 es de lo que voy a hablaros seguidamente. Pero he querido, para ser honestos, exponeros el contenido de las demás secciones que contienen esta lección. Y por esto, pues, comencemos con el tema principal de la clase de hoy. Hay que tener en cuenta y recordar que edificar el templo de Kirtland fue una enorme tarea para los santos. A comienzos de 1833 había menos de 200 miembros de la iglesia en Ohio y la mayoría eran muy pobres. José Smith, Sidney Rigdon y Frederick G. Williams oraron juntos y vieron el templo en una visión. Después de ver el exterior en detalle, el edificio pareció aproximarse a ellos y vieron el interior del edificio como si en verdad estuvieran dentro de él. Más adelante, cuando se estaban terminando la construcción del templo, Frederick G. Williams dijo que era como el modelo que habían visto en la visión hasta el más mínimo detalle y que no podía notar la diferencia entre el del sueño y el templo tal como estaba construido. El presidente Thomas S. Monson dijo en relación a los templos: no es sino hasta que hayan entrado en la casa del Señor y hayan recibido todas las bendiciones que les espera allí, que ustedes habrán obtenido todo lo que la Iglesia tiene para ofrecerles. Las bendiciones supremas y de fundamental importancia de ser miembro de la Iglesia no son las bendiciones que recibimos en los templos, son las bendiciones que recibimos en los templos de Dios. Como algo, digamos, analítico, el elder Hugh Nibley, un aclamado historiador y miembro de la Iglesia, dijo referente a los templos: el templo es un modelo en escala del universo. Una explicación interesante de la palabra templo es dada por el elder Nibley. Él dice que la palabra templum es un diminutivo de la palabra templum. Entonces, comiencen a entender por qué el templo es un modelo en escala del universo. Es un tema de reflexión de lo que dijo Nibley, un buen historiador de lengua antigua y de culturas antiguas, principalmente la egipcia. La participación en la instrucción y la ordenanza del templo le permite al hombre orientarse en el universo. El templo es el vínculo existente entre la disolución y el caos presentes en este mundo temporal y la magnificente estabilidad, cosmos y permanencia del orden eterno. La mística del templo descansa en su conexión hacia otros mundos, ese reflejo en la tierra del orden divino, y el poder que lo envuelve proviene de lo alto. Excepto entre los santos de los últimos días, el concepto de templo había estado perdido completamente para el mundo hasta inicios de este siglo, cuando los eruditos redescubrieron, o quizás simplemente comenzaron a reconocer, que las historias, mitos abundantemente consistentes y las prácticas rituales en casi todas las culturas, pero particularmente en el antiguo cercano oriente, se efectuaban siempre en el interior de estructuras sagradas. Sin embargo, a dudas puede afirmarse ahora que el templo es
la fuente de toda civilización. No existe aspecto alguno de nuestra civilización que no tenga su origen en el templo. Esta parte que habéis escuchado también pertenece al libro de esta persona, de Niblin, que se titula Templo y Cosmos. Niblin tiene otros libros que yo recomiendo, si alguno tiene interés, lo puede buscar y los puede leer. Son interesantes los libros del hermano Niblin. Bien, continuamos pues con la lección. Oh Señor, contemplamos con intenso e inefables sentimientos la terminación de esta casa sagrada. Estas palabras pertenecen a la oración dedicatoria del templo de San Ley. El Señor no nos deja sin ayuda cuando aprendemos a aprender en su casa. Él nos prepara en diferentes maneras. Algunas de esas formas de prepararnos empiezan en nuestra niñez. Otras vienen conforme entramos en su templo y participamos en las ordenanzas. Todas ellas continúan a través de nuestra vida. Si alguien que no estuviese familiarizado con la adoración en la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días o en otra iglesia cristiana entrase a una de nuestras capillas y presenciase un bautismo o los sacramentos, estos podían parecerles extraños. No creo que haya lugar en el mundo en el que me sienta más cerca del Señor que en uno de sus santos templos. Parafraseando un poema, dice: ¿cuán lejos queda el cielo? Cerca se encuentra. En los templos de Dios queda justo en donde estamos. Perdón. Al tocar el templo y tener amor por él, nuestras vidas reflejarán nuestra fe. Al ir a la Santa Casa, a recordar los convenios que allí hacemos, podremos soportar toda prueba y vencer cada tentación. El templo le brinda propósito a nuestras vidas, trae paz a nuestras almas, no la paz que ofrecen los hombres, sino la paz que prometió el Hijo de Dios cuando dijo: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Al deciros esto, se me ha venido ahora mismo a la mente algo que seguramente muchos de vosotros y otros muchos lo habéis oído, que es: he recargado las pilas. Mi batería vuelve a estar llena. Y eso muchos dicen después de estar en el templo. Yo lo he dicho más de una vez, en alguna otra ocasión. ¿Pero qué son los templos? ¿Qué se hace allí? Esta y otras preguntas vamos a procurar responder seguidamente. ¿Ha existido acaso algún hombre o mujer que en momentos de serena introspección no haya reflexionado sobre los importantes misterios de la vida? ¿Que no se haya preguntado ¿de dónde vine? ¿Por qué estoy aquí? ¿Hacia dónde voy? ¿Que en eso me una a mí hacedor? ¿Me despojará la muerte de las preciadas relaciones que he hecho en esta vida? ¿Qué pasará con mi familia? ¿Habrá otra asistencia después de esta? Y, si es así, ¿nos conoceremos allí los unos a los otros? La respuesta a esas preguntas no se encuentran en la sabiduría humana, se hallan solo en las palabras reveladas de Dios. Los templos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días son recintos sagrados, donde se da respuesta a estas y a otros interrogantes sobre la eternidad. Cada edificio es dedicado para ser una casa del Señor, un lugar de santidad y de paz apartado del mundo. En ellos se enseña verdades y se llevan a cabo ordenanzas que dan conocimiento sobre lo eterno y motivan a los participantes a vivir con un entendimiento de la herencia divina que tenemos como hijos de Dios, así como el conocimiento de nuestro potencial como seres eternos. En el templo se enseña el preciado plan de Dios. Es en el templo donde se hacen convenios eternos. El templo nos eleva, nos exalta y se erige como un faro a la vista de todos, señalándonos el camino hacia la gloria celestial. Es la casa de Dios. Todo lo que sucede en el interior del templo edifica y noblece. El templo es para las familias uno de los más grandes tesoros que tenemos en la mortalidad. En el templo se nos enseña, hacemos convenios y se nos prometen bendiciones. Recibimos ordenanzas que nos permiten vivir en la presencia de Dios. Una ordenanza que recibimos en el templo es la investidura. La palabra investidura significa don o
u otorgamiento. Como parte de esta ordenanza se nos enseña el propósito de la vida, la misión y la expiación de Jesucristo y el plan de nuestro Padre Celestial para sus hijos. Alcanzamos a vislumbrar lo que será vivir en su presencia al sentir el ambiente apacible del templo. Otra ordenanza del templo es la ordenanza del sellamiento, en la que los esposos y las esposas se sellan el uno al otro y los hijos son sellados a sus padres en familias eternas. Esto significa que si somos fieles a nuestros convenios, nuestras relaciones familiares seguirán existiendo durante la eternidad. Además de recibir estas ordenanzas para nosotros mismos, podemos recibirlas por nuestros antepasados fallecidos. De ese modo, las personas que murieron sin recibir las ordenanzas esenciales, tales como el bautismo, la confirmación, la investidura y el sellamiento, tienen la oportunidad de aceptar dichas ordenanzas. ¿Cómo es el templo por dentro? El templo es un lugar apacible y sagrado, apartado de las preocupaciones y la agitación del mundo. Todos los sectores del templo se mantienen de manera hermosa y minuciosa a fin de preservar un espíritu de reverencia, ya que es la casa del Señor y debido a la obra sagrada que allí se lleva a cabo, en el templo podemos sentir abundantemente el espíritu y sentirnos cerca del Señor. Allí podemos recibir revelación personal y fortaleza espiritual para ayudarnos a superar nuestras pruebas. Esa es parte de la razón para que se nos anima a asistir al templo con regularidad. Y esto es lo que favorece a lo que he dicho antes, a recargar las pilas espirituales, a fortalecernos, a llenar las baterías espirituales y continuar perseverando hasta el fin. ¿Cómo debo vestirme para ir al templo? Cuando asistas al templo, viste ropa modesta. Evita los extremos tanto en el vestir como en el arreglo personal, así como lo harías para una reunión sacramental. Si estás limpio y presentable, demuestra reverencia y respeto por el Señor y su casa e invitas al Espíritu. En el templo hay cuartos privados para vestirte, donde puedes cambiarte la ropa del domingo y ponerte ropa blanca. Este cambio de ropa te sirve de recordatorio de que provisionalmente estás dejando atrás el mundo y entrando en un lugar santo. La ropa blanca simboliza pureza y el hecho de que todos se vistan igual en el templo crea un sentido de unidad e igualdad. ¿Cuándo debo recibir mi investidura? Lo más probable es que recibas tu investidura poco antes de servir en una misión de tiempo completo o antes de que te cases en el templo. Por lo general, no se recomienda que reciban su propia investidura los miembros solteros que aún no cumplan los 20 años o que hace poco los hayan cumplido, que no hayan recibido un llamamiento para servir una misión y que no estén comprometidos para casarse en el templo. Los miembros nuevos esperan por lo menos un año después de su bautismo y confirmación antes de recibir la investidura. El recibir tu propia investidura en un asunto importante, habla de ello con tu obispo, ora y medita al respecto para saber cuándo estás listo. Bien, hoy en día, para los miembros nuevos, existe lo que se llama la recomendación temporal, la cual sirve solamente para hacer el bautismo vicario por los que están al otro lado del velo. ¿Qué le puedo decir a otras personas en cuanto a mi experiencia en el templo? Puedes hablar acerca de la apariencia interior del templo y puedes hablar libremente sobre lo que sientes en el templo. Sin embargo, los convenios y las ordenanzas del templo, incluso las palabras que se utilizan, son demasiado sagradas para hablar de ellas en detalle fuera del templo. Al evitar hablar sobre estas cosas sagradas fuera del templo, las protegemos de la burla, el ridículo y la falta de respeto. No hables de manera despreocupada de tu experiencia en el templo. ¿Por qué razón se utiliza el simbolismo en el templo? Buena pregunta. Porque como bien sabéis, en el templo hay mucho simbolismo. Vamos a ver la respuesta, la cual es: durante su ministerio terrenal, el Salvador enseñó con frecuencia en parábolas para representar verdades eternas de manera simbólica. Él ha mandado que en el templo se nos enseñe de manera similar. Él ha mandado, hay simbolismos en las ordenanzas y los convenios del templo
en la forma en que se presenta en el entorno físico y en la ropa que se usa. Si meditas en el significado de estos símbolos con la guía del Espíritu Santo, te puede servir para reconocer la verdad, aprender acerca de nuestro Padre Celestial y de Jesucristo y para progresar espiritualmente. ¿Qué debo hacer para prepararme para recibir las ordenanzas del templo? Para prepararte, puedes asistir al templo con regularidad a fin de participar en el bautismo por los muertos, participar en un seminario de preparación para el templo organizado por tu obispo y estudiar las escrituras y los artículos de este librito, es decir, lo que se llama preparación para el templo. Y como veis, también se puede ir, como hemos visto, para hacer la obra vicaria, es decir, bautismo vicario para los que están al otro lado del velo. Para prepararte, continúa la lección, vive también las normas del Señor sobre la dignidad para entrar en el templo. Fortalece tu testimonio de Dios el Padre y de Jesucristo y su evangelio restaurado. Obedece a la palabra de sabiduría y la ley de castidad. Apoya a los líderes de la iglesia, paga un diezmo íntegro y asiste a las reuniones de la iglesia. Sea honrado en tus tratos con los demás y asegúrate de que tu vida familiar esté en armonía con las enseñanzas de la iglesia. Cumple con tus convenios bautismales a fin de que estés preparado para recibir los convenios más altos del templo. Es una buena sugerencia. La obra que se lleva a cabo dentro de los templos presenta los propósitos eternos de Dios para con el hombre, que es su progenie y creación. En su mayor parte, la obra del templo concierne a la familia, a cada uno de nosotros como miembro de la familia eterna de Dios y como miembro de una familia terrenal. Además, concierne a la naturaleza santa y eterna del convenio, del matrimonio y de las relaciones familiares. Esta obra testifica que todo hombre y toda mujer que nace en este mundo es hijo o hija de Dios, investido con una porción de su naturaleza divina. La repetición de estas enseñanzas básicas y fundamentales surte un efecto benéfico en los que las reciben, porque al enunciarse la doctrina en su lenguaje hermoso y solemne, el participante llega a comprender que, por ser todo hombre y toda mujer hijo del Padre Celestial, entonces todos somos miembros de una familia divina y por lo tanto toda persona es su hermano o hermana. ¿Qué elementos podemos ver en todos los templos? La pila bautismal del templo descansa sobre los lomos de 12 bueyes, como se nos dice en 2 de Crónicas 4, versículos del 2 al 4, representando simbólicamente a las 12 tribus de Israel. Siguiendo el ejemplo del servicio desinteresado del Salvador, podemos efectuar el bautismo por nuestros antepasados que fallecieron sin haber recibido esta ordenanza. En los cuartos de las ordenanzas se da una reseña del plan de Dios para sus hijos. Los santos de los últimos días logran adquirir conocimiento acerca de su vida premortal y mortal, de la creación del mundo y de la caída del hombre, del papel central de Jesucristo como el redentor de todos los hijos de Dios y de las bendiciones que pueden recibir en la vida venidera. El salón celestial simboliza el estado exaltado y pacífico que todos pueden lograr si viven el Evangelio de Jesucristo. Este cuarto representa la felicidad, la armonía interior y la paz que están al alcance de las familias eternas en la presencia de nuestro Padre Celestial y su Hijo Jesucristo. Pero todo eso parecería muy injusto si las bendiciones de esa ordenanza solo estuvieran al alcance de los que ahora son miembros de la Iglesia de Jesucristo de los últimos días. Lo cierto es que la oportunidad de asistir al templo y de participar de sus bendiciones está al alcance de todo aquel que acepte el Evangelio y se bautice en la Iglesia. Por ese motivo, la Iglesia lleva a cabo un vasto programa misional en gran parte del mundo y continuará expandiéndolo tanto como sea posible, porque tiene la responsabilidad delegada por revelación divina de enseñar el Evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Sin embargo, hay incontables millones de personas que han vivido en esta tierra que nunca han tenido la oportunidad de escuchar el Evangelio. ¿Se negarán acaso las bendiciones que se ofrecen en los templos del Señor? Estas mismas ordenanzas están disponibles para los que han participado de la mortalidad por medio de representantes vivos que la reciben en nombre de los que han muerto.
En el mundo de los espíritus, esas mismas personas tienen la libertad de aceptar o rechazar las ordenanzas terrenales. He dicho libertad, Es decir, ellos tienen el libre albedrío y pueden aceptar o no la oportunidad de realizar las ordenanzas que se hayan efectuado por ellos, entre las que se encuentran el bautismo, el matrimonio y el enseñamiento de los parentescos familiares. En la obra del Señor no existe la compulsión, pero sí la oportunidad. Son muchas las razones por las cuales debemos desear ir al templo. Incluso en su aspecto exterior parece dar una idea de sus fines de carácter profundamente espiritual. Esto se hace mucho más patente dentro de sus paredes. Sobre las puertas del templo se encuentra la inscripción Santidad al Señor. Cuando se entra en cualquier templo que se haya dedicado, se entra en la casa del Señor. En los templos, los miembros de la Iglesia que se hacen merecedores de entrar en ellos pueden participar en las ordenanzas todas más exaltadas que se han revelado al género humano. Allí, en una ceremonia sagrada, la persona puede ser lavada y ungida, recibir instrucción, ser investida y sellada. Y cuando nosotros mismos hayamos recibido esas bendiciones, podremos oficiar por aquellos que hayan muerto sin haber tenido esa oportunidad, como hemos visto. En los templos se efectúan ordenanzas sagradas tanto para los vivos como por los muertos, lo cual he repetido y seguiré repitiéndolo si es necesario. Ya para terminar, en cada templo están escritas las palabras santidad al Señor. Esta declaración designa el carácter sagrado tanto del templo como de sus propósitos. Quienes van al templo también deben poseer el atributo de la santidad. Así como los templos están preparados para las personas necesitan prepararse para el templo. El templo es diferente de otras casas de adoración. A diferencia de las capillas, el templo se cierra el día de reposo para que las personas asistan a las reuniones y estén con sus familias en ese día santo. Los templos abren otros días de la semana para la obra sagrada. En este caso, los templos se abren principalmente de martes a sábado. El templo es literalmente la casa del Señor y está reservado para ordenanzas de importancia eterna. Entre esas ordenanzas se incluye, como hemos visto antes, bautismo, matrimonio, investiduras y sellamiento. Cada templo es simbólico de nuestra fe en Dios y una evidencia de nuestra fe en la vida después de la muerte. El templo es el objeto de toda actividad, de toda lección y de todo paso de progreso en la Iglesia. Todos nuestros esfuerzos por proclamar el Evangelio, perfeccionar a los santos y redimir a los muertos conduce al Santo Templo. Las ordenanzas del templo son absolutamente cruciales. No podemos regresar a la gloria de Dios sin ellos. Yo os testifico de la veracidad de los templos. Yo tomé mis investiduras en el año 1990 en el templo de Frankfurt, en Alemania, ya que el templo de Suiza estaba en reformas. Los templos son importantes, pero los templos, una vez alguien dijo, y fue una autoridad general, que los templos no pueden funcionar si no se hace la genealogía, es decir, si no se lleva a cabo la historia familiar. Los templos solamente para personas vivas, para las ordenanzas de personas vivas, y una vez que esas personas han tenido sus ordenanzas, ¿qué hacen los templos? Pero hemos dicho que los templos también se hacen las ordenanzas por los fallecidos, para personas muertas. Se hace la obra vicaria por esas personas, porque ellos necesitan también esas ordenanzas si es que las aceptan, como hemos dicho antes. Mis hermanos y hermanas, una vez más, os recuerdo la necesidad de hacer vuestra historia familiar y de llevar esos nombres al templo. Si no lo hacéis, los templos tienen que cerrar. Mis hermanos y hermanas, si habéis completado, porque puede ser vuestra historia familiar, vuestra genealogía, y no podéis seguir, está el programa de indexación. Indexar, ayudar a otros hermanos. Cuanto más nombres se consigan, más fácil es
poder completar nuestro árbol genealógico. Más fácil es poder llevar los nombres al templo y que esas personas que llevamos puedan recibir las ordenanzas y las aceptan. Este es mi testimonio y la lección, la cual os hago saber y decir y os doy en el nombre de nuestro hermano mayor, Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.